Bueno, estamos a 7 minutos de las 9 de la mañana con 11 grados de temperatura, ya les hemos dicho, ha bajado la temperatura porque además la sensación térmica es de frío, a salir abrigados, aunque por lo menos en esta zona del país se han disipado un tanto las lluvias, queda todavía alguna advertencia para el norte del territorio nacional. Hace algunas horas atrás ustedes escucharon en prácticamente todos los medios informativos la creación en nuestro país del Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, CIVE, un proyecto que se explicó a nivel informativo como apuntando a la prevención de futuras pandemias. Pero bueno, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste? Vamos a dialogarlo y a preguntárselo directamente a Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur de Montevideo, que hoy nos está visitando en Arriba Gente. Muy amable por esta visita. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que uno tendría que preguntar claramente es, el CIVE se crea en esta oportunidad, obviamente por la experiencia adquirida en nuestro país, en el trabajo con el COVID-19, ¿nos damos cuenta de alguna forma o encontramos el terreno fértil para decir se ha hecho un gran trabajo, aprovechemos esta experiencia recogida y demos un paso más? Sí, muy buena la pregunta. La respuesta es en parte sí, en parte claramente la experiencia de esta crisis demostró que teníamos recursos humanos muy bien capacitados y que Uruguay podía buscar en sus científicos respuestas nacionales a los problemas nacionales. Pero además el Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, que vuelvo a aclarar, no es un centro de vigilancia epidemiológica. Lo que pretendemos hacer nosotros es crear herramientas innovadoras para que los organismos rectores de la vigilancia epidemiológica en Uruguay, que funcionan y funcionan muy bien, por eso Uruguay casi siempre maneja muy bien las epidemias, es un viejo sueño de nuestros maestros, del profesor Ehrlich, del profesor Di Hierro, de los grandes soñadores que tuvo este país a la salida de la dictadura, y que ellos ya hablaban por sus experiencias en el extranjero de la importancia de tener herramientas modernas de vigilancia epidemiológica. Entonces, el sueño de ellos, las enseñanzas de ellos, junto con lo que vivimos en esta experiencia, nos puso arriba de la mesa la pregunta de ¿qué pasa si esto vuelve a pasar? Entonces la respuesta era, bueno, tratemos de darle a esos recursos humanos, a esos jóvenes científicos que con mucha garra, pero con 2 escarbadientes salieron a combatir la pandemia, se vuelven a enfrentar a una situación así, tratemos de crear un centro donde estemos mejor preparados. Y eso fue de mucho recibo para donantes privados, y eso es otra de las cosas lindas de esto. Esto solo fue posible porque recibimos llamadas de gente, particulares, privados, que después en algún momento me gustaría mencionarlos, nos llamaron por teléfono a preguntarnos cómo nos podían ayudar. Y ahí les contamos la idea de este sueño que teníamos y todos se entusiasmaron y de a poco todos fueron estimulando unos a otros y se logró conseguir el dinero. ¿Se trata de empresas, de particulares? Se trata de particulares, se trata de empresas. John Christian Shandy como persona física, Roberto Palermo en nombre de la banca, la Cámara de Empresas Farmacéuticas y Afines, embajadas, la Embajada Británica, la Embajada Francesa, junto con un conjunto de personas y empresas relacionadas con Francia, Carlos Saboud, la familia Patissier, la empresa SACEM, la empresa L'Oréal y finalmente la Embajada Americana. ¿Esa es una inversión inicial que después va a poder sostenerse? ¿Cómo es la proyección? Esa inversión inicial que hacen los privados es lo que permite construir el centro y comprar aproximadamente la mitad del equipamiento. El resto del equipamiento va a ser aportado por proyectos institucionales del instituto y el funcionamiento del centro, en lo que tiene que ver con los salarios y los recursos humanos, va a ser aportado por las 3 instituciones fundacionales académicas, que son la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el propio Instituto Pasteur, porque este es un proyecto que además pretende tener una innovación en vigilancia epidemiológica en el concepto de que hay una única salud que abarca la salud del ser humano, la salud animal y la salud medioambiental.
Si alguno de esos 3 pilares te falla, necesariamente los otros 2 pilares se van a enfermar. Y por eso hay que tener vigilancia epidemiológica y herramientas para hacer una vigilancia epidemiológica en los 3 campos que mencionaba. Ya le quiero preguntar de esas herramientas en lenguaje común, pero ¿de qué inversión estamos hablando primero? Bueno, las donaciones que recibimos fueron del orden de $450.000. El montaje inicial del centro es del orden de $700.000 y el funcionamiento anual, incluyendo los recursos humanos, que es lo más importante y también lo más oneroso, es del orden de $600.000 por año. Bueno, y esas herramientas entonces de vigilancia, ¿de qué se trata? Bueno, básicamente este es un centro que pretende generar innovación, es decir, nuevas herramientas tecnológicas para poder hacer control epidemiológico sobre patógenos emergentes, conocidos o no. Patógenos, ¿por qué? Porque bueno, va a ser un centro que va a estar relacionado con enfermedades infectocontagiosas, como fue el caso del COVID-19. No vamos a hacer vigilancia epidemiológica de otras enfermedades, como son las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es otro área de trabajo. Entonces, ¿cuáles serán las principales áreas de trabajo? Claramente las podemos definir en dos grandes sectores. Por un lado, un sector de investigación, desarrollo e innovación y otro sector de servicios tecnológicos. Si nos metemos adentro, ¿qué vamos a investigar o qué vamos a desarrollar y en qué queremos innovar? Microbiología molecular, eso abarca los 3 grandes componentes de los patógenos: las bacterias, los virus y los parásitos, con una mirada molecular, trabajando a nivel molecular, que es lo que nosotros sabemos hacer como investigadores que trabajamos en estas instituciones académicas. Por otro lado, la parte de análisis genómica de esos patógenos. Siempre es muy importante tener herramientas, porque además hoy en día están al alcance de la mano. Y, por ejemplo, cuando yo me recibí de médico y nosotros hacíamos diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas en los pacientes, muchas veces llegábamos al diagnóstico de qué órgano estaba afectado, pero no podíamos llegar al diagnóstico del agente etiológico. ¿Qué bacteria era? ¿Qué virus era? Nos quedábamos... Bueno, es una neumopatía típica, una neumopatía atípica, pero ¿cuál es el agente? Bueno, hoy prácticamente sería casi que una omisión no llegar al agente etiológico, porque hay herramientas muy accesibles que nos permiten hacerlo. Eso es lo que pretendemos traerlo y eso forma parte del área de genómica. O sea, vamos a poder definir más claramente qué bacteria o virus está afectando a la población en X circunstancias. Exactamente. No solamente vamos a saber si es un virus, una bacteria, sino cuál y cómo es. Claro, y por ejemplo, si es resistente o no a agentes antimicrobianos, cómo son las vías de transmisión de esa bacteria, cuáles son los patrones de diseminación, un montón de cosas que en los países desarrollados se hacen, que nosotros las venimos haciendo, pero las veníamos haciendo a una escala que pasaba por debajo del radar. Y ahora pretendemos brindarle esas herramientas a los organismos rectores. ¿De qué estoy hablando? Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en particular a la Dirección General de Servicios Ganaderos, que es la encargada de hacer la vigilancia epidemiológica en los animales, y al futuro Ministerio de Medio Ambiente. Poder brindarle herramientas para que ellos nos digan, es importante esta enfermedad, necesitamos mejores métodos diagnósticos, mejores herramientas para estudiar el patógeno, etc. Bueno, entonces nosotros ahí podemos hacer, como se hizo en el COVID-19, trabajar, investigar, desarrollar e innovar métodos nacionales para soluciones nacionales. Ahora, doctor, volviendo al COVID-19, porque además nos está haciendo sufrir lo que nos está haciendo sufrir en todo el planeta, los uruguayos estamos asistiendo a la apertura de nuestra economía con el daño ya, en algunos casos irreversible, ya causado. Y la gran pregunta que uno se hace, y es lo que aún me parece que no tiene explicación o no nos la quieren decir, es, en todo el mundo estamos viendo incluso la situación que se genera en segundos brotes. Algo casi razonable porque es mucho más controlable un virus cuando tengo a las personas en cuarentena que cuando tengo a las personas circulando. Por ende, lo que hablábamos ayer con el director de salud del departamento de 33, es ahora que debemos extremar los cuidados en la medida que sale el decreto para espectáculos públicos, empezamos a circular de otra manera. No. Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. Si en el mundo nos están hablando de que es muy difícil de que haya una vacuna o un tratamiento, ni en fin de año,
ni siquiera en el próximo año, e inclusive hay científicos reconocidos que dicen que podría llegar a ser lo que sucedió con el HIV, que no hay una vacuna. ¿Podríamos estar sometidos todos los años a la presencia del coronavirus, o existe alguna experiencia que nos haga decir que se debilita, que de alguna forma el virus se va cansando? No sé, dígame que de alguna manera siente el castigo. Sí, a ver, yo creo que vamos a estar conviviendo con el coronavirus por mucho tiempo. Creo que por más tiempo del que pensábamos. Creo que Uruguay está peleando los primeros rounds. Creo que tenemos una situación muy compleja porque tenemos una frontera seca con el segundo país que tiene más casos en el mundo y con mucho subdiagnóstico. Brasil está sin test diagnósticos. Por tanto, decir que Brasil tiene 1 millón de pacientes positivos quizás sea una subestimación del orden de al menos un orden de magnitud, 10 veces quizás. ¿Tá? Y nosotros tenemos 1000 kilómetros de frontera seca. Es decir, que la situación va a ser complicada. Con respecto a lo de por qué cerramos, porque el problema es que este virus, a diferencia de otros, es capaz de saturar los sistemas de salud y en particular los CTI. Y entonces es muy complejo para el sistema médico, si uno no tiene camas de CTI, empezar a seleccionar qué pacientes van a CTI y qué pacientes no. Uruguay, al inicio de la crisis, estaba muy bien posicionado en número de camas cada 100.000 habitantes. Uruguay estaba con 19 camas cada 100.000 habitantes. Alemania, que era el que tenía más, tenía 30. Francia, Italia y España estaban en 11, 10, 9 más o menos. Es decir, que Uruguay estaba muy bien y Uruguay ahora está mejor incluso porque se compraron más ventiladores y se prepararon más centros de cuidados intensivos. La idea es que vamos a seguir conviviendo con el virus y vamos a tener que estar permanentemente monitorizando y basándonos en la evidencia. Por eso el trabajo importante del Grupo Asesor Científico Honorario, de estar ayudando al gobierno con evidencia científica. Y el juego va a tener que siempre estar entre abrir las perillas, como bien dijo el señor presidente, sabiendo cuánto lugar tengo libre en CTI. Hoy Uruguay está muy lejos de saturar el sistema de CTI, pero todos los inviernos Uruguay, con sus propias enfermedades, generaba una saturación de camas en CTI. Entonces ahí está el peligro. Y además, por primera vez, desde que empezó esta epidemia, nosotros estamos viviendo algo desconocido en el mundo, que es qué pasa cuando viene el invierno. Nosotros aprendimos lo que le pasó a Europa, pero Europa estaba saliendo del invierno. ¿Verdad? Nosotros estamos entrando al invierno. Y esto es un virus que empieza, porque después toca a otros órganos, por las vías respiratorias. Y eso es otro factor complejo. Después, todas las enfermedades virales, lo que nos muestran es que a medida que transcurre el tiempo tienden a atenuarse. Entonces uno tiene una cierta esperanza de que el virus se vaya atenuando naturalmente. Puede pasar, puede que no. Eso no lo sabemos y futurismo en ciencia no podemos hacer. ¿Qué lapsos se manejan para esa atenuación normalmente? Y no sabemos, es un virus nuevo, estamos aprendiendo mucho a velocidades increíbles para la medicina. Nunca se había visto tantos avances en el conocimiento de una enfermedad como el que se está haciendo con el COVID-19, pero creo que hay que ser muy cauteloso con la respuesta que todavía no conocemos. O sea que eso de la inmunidad del rebaño que se habla, existe, es decir, para que la gente lo entienda, a mayor cantidad de gente enferma, todos generamos la idea de que vamos generando los anticuerpos y llega un momento que el porcentaje es mayor, por lo tanto, le ganamos al virus. Exacto. O la vacuna, por ejemplo. Eso es lo que hace la vacuna. La vacuna, ¿qué es lo que genera? Genera esa inmunidad de rebaño, sin haber sufrido la enfermedad. Cuando no está la enfermedad, uno entra en contacto con la enfermedad y el 80% de la población estuvo en contacto con la enfermedad y a partir de ahí empiezan a bajar los casos porque el virus no encuentra pacientes potenciales. Lo que se ha visto en los grandes países afectados, estoy hablando de España, Italia, Francia, etcétera, que ahora están en la etapa siguiente, ya no están haciendo diagnóstico de la presencia del virus, que lo siguen haciendo, pero sobre todo están estudiando cuál fue la prevalencia de la enfermedad. De cada 100 pacientes en cada país, ¿cuántos realmente tuvieron contacto? Y los números son sorprendentemente bajos, 4 a 10%, estudiando la respuesta inmune en los pacientes. ¿Eso qué marca? Que de cada 100 pacientes, 10 más o menos, estuvieron en contacto con la enfermedad y quizás no puedan volver a estar en contacto con la enfermedad. Pregunta que todavía está abierta. ¿Eso está abierto? Todavía está abierto. En principio parece que no, pero no lo sabemos del todo. 90 son potencialmente pacientes que se pueden infectar. Ahí hay dos cosas. Por un lado, los pacientes de mayor riesgo, algunos fallecieron y otros se cuidaron mucho y hay que tener cuidado.
quedan los pacientes que tienen menos riesgo, es decir, que pueden ser pacientes que cursan la enfermedad en forma sintomática y no nos enteremos. Y vayamos a saber recién dentro de un año cuál fue realmente la prevalencia final de la enfermedad. Claro, allí no tenemos datos. Todavía no tenemos. No tenemos datos ciertos. Uruguay va a empezar dentro de 15 días, un mes, a empezar a estudiar la prevalencia de la enfermedad gracias al serodiagnóstico que se desarrolló en ese convenio entre la Universidad de la República, el Instituto y la empresa biotecnológica ATGEN, que es un método diagnóstico, un serodiagnóstico, que no tiene nada que envidiarle a los que se compran en el norte, que al revés es bastante superior. Es un trabajo que se hizo en forma extremadamente rápida, muy colaborativa, entre más de 40 investigadores de distintas instituciones académicas, y que les puedo asegurar que tiene resultados muy superiores a los habilitados por la FDA. Y doctor, ¿y por qué se da esta contradicción? Un día sí, al otro también estoy leyendo, yo trato con la misma avidez que mucha gente de informarme a través de portales serios y uno mira la fuente. Hay por allí 1, 2, 3 científicos italianos muy reconocidos a nivel internacional que ya categóricamente hace algunos días, yo le diría que semanas, están hablando de que ya la cuarentena no sirve, de que el aislamiento no. ¿Por qué se dan esas contradicciones mientras, por ejemplo, en la República Argentina sabemos que a partir del próximo lunes retroceden y hacen aún más severa la cuarentena? ¿Por qué se dan esas contradicciones? Porque cada país, cada territorio y cada nación tiene sistemas políticos y órdenes diferentes y culturas diferentes. Entonces, por ejemplo, en China, ellos controlan muy bien los brotes. ¿Por qué? Porque apenas aparece, van a una cuarentena muy brutal a la que la sociedad está acostumbrada y no protestan. En Italia, hoy se puede hablar de no más a la cuarentena porque ya pasaron esa ola y ya el sistema de salud no está saturado. Argentina, ¿por qué tiene que retroceder un paso? Porque Argentina tiene en el medio de una mega ciudad una situación muy problemática de un asentamiento y eso es muy difícil de controlar y el sistema sanitario de Argentina está empezando a colapsar y lo vamos a empezar a ver en las próximas semanas con el número de fallecidos que siempre va corrido 2 o 3 semanas con respecto al pico. ¿Por qué en Uruguay los sectores más vulnerables que uno podría haber creído iban a ser rápidamente presa del virus, finalmente no lo fueron? No lo fueron. Bueno, porque por 2 motivos. Uno, porque nosotros tenemos un muy buen sistema de vigilancia epidemiológica y Uruguay se ha caracterizado en estos 8 grandes brotes que hemos tenido en estos 3 meses y medio desde que empezó la crisis, en apagar los brotes en 48, 72 horas. ¿Qué significa apagar los brotes? Confinar al paciente positivo, rodear a su primer círculo de contacto y trabajar sobre ellos y evitar que se expanda. Y segundo, los brotes vinieron siempre de afuera de fronteras. Quiere decir que ¿quiénes fueron los que se podían contagiar? Los que tenían mayor poder adquisitivo que viajaban. Este fue un virus que atacó primero a los que tenían dinero. Y bueno, por eso creemos que como hubo muy poca transmisión horizontal en Uruguay, de hecho solo detectamos a través del análisis genómico el pasaje de un virus del Hospital Vilar de Bo hacia los residenciales de ancianos. El resto de los brotes fueron todos importados. Entonces yo creo que esa es una posible explicación a la pregunta, claro, que es una pregunta súper interesante. Y todavía abierta. Sigue siendo un desafío ese, ¿no? Porque usted mencionaba al principio de la frontera seca. ¿Se deberían haber tomado quizá medidas más severas en la frontera de que, bueno, de cruce, de cierre de ciertos comercios que son para personas de Brasil? A ver, estamos aprendiendo. Creo que el gobierno se ha manejado con mucha inteligencia y quiero destacar en particular cómo el gobierno se apoyó en la ciencia. Creo que los países que han hecho eso son los países que les ha ido mejor y miren cómo le fue a los países que hicieron lo contrario, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene los mejores científicos y quizás a los mejores médicos para cada enfermedad, pero tiene un pésimo sistema de salud porque la salud de los norteamericanos, de los estadounidenses, depende de lo que cada uno contrate como seguro de salud. Y, por ejemplo, hay personas que no tienen acceso a unidades de cuidados intensivos. Eso es bien diferente con Uruguay, que tenemos un sistema nacional integrado de salud, donde todos los uruguayos tenemos derecho, al menos, a las prestaciones médicas que existen en Uruguay. No son las mejores, pero son parejas y son buenas. Eso es algo bien diferente a la realidad brasilera y a la realidad americana.
Y Estados Unidos, teniendo los mejores sistemas científicos, el presidente no autorizó a la academia a trabajar en la lucha contra este COVID-19. Mientras que acá lo primero que hizo el ministro de Salud Pública fue levantar el teléfono, pedirle a la academia, por favor, darnos una mano y autorizar a instituciones que no nos dedicamos al diagnóstico clínico y que no tenemos como misión hacer diagnósticos clínicos, a decirnos en forma transitoria y porque están preparados y porque además cumplieron con los requisitos de la habilitación provisoria, les pedimos que pongan todos sus instrumentos que habitualmente usamos para investigación guiada por curiosidad al servicio del diagnóstico. Esas diferencias son las que yo decía marcan el destino y cómo le va a los países. Y bueno, no es casualidad que los países que tienen sistemas más estables, democracias más puras, sistemas más igualitarios, les haya ido mejor que países donde, digamos, hay regímenes diferentes. Son varias las claves. ¿Qué hay que esperar entonces, en base a sus conocimientos, que pueda evolucionar en la zona fronteriza, que es la que viene generando mayores dificultades en los últimos días? Y muchísimos problemas. Nosotros como Instituto Pasteur tenemos un socio en la red internacional de Instituto Pasteur, que es la organización Osvaldo Cruz, la Fundación Osvaldo Cruz, que tiene muchos institutos Fiocruz a lo largo y ancho de Brasil. Osvaldo Cruz fue un discípulo de Luis Pasteur y por eso este vínculo tan estrecho. Y nosotros quisimos aprender mucho de ellos, porque ellos hace años, que además de ser instituciones dedicadas a la ciencia guiada por curiosidad, trabajan asociados al Ministerio de Salud Pública en Brasil, brindándole herramientas diagnósticas, brindándole vacunas y brindándole medicamentos. Nosotros el año pasado viajamos en 3 oportunidades a reunirnos con ellos para tratar de implementar en el plan estratégico del Instituto y en un acuerdo que firmamos en conjunto en la Universidad de la República con el Instituto Pasteur, con la Fundación Osvaldo Cruz, poder ir por el modelo de ellos. A nosotros nos fue muy bien y lamentablemente a ellos no les fue tan bien porque el gobierno no los dejó trabajar. Entonces, ¿qué tenemos para esperar en esa medicina de frontera? Y tenemos que hacer cinturones de seguridad al lado uruguayo porque Brasil no nos va a dejar entrar. Lamentablemente, a pesar de lo que se ha anunciado, Brasil no nos va a dejar entrar a ayudar del lado de Brasil. Era eso que se venía hablando, ¿no? Incluso haciendo test. Sí, los científicos brasileños nos advirtieron de que era muy difícil que nos dejaran y además hay un problema de números. Los números de Brasil son inmensamente superiores a nuestras capacidades. Entonces yo, modestísimamente, sin ser experto en el tema, creo que nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es tener todos los motores prendidos de la vigilancia del virus, hacer muchos test, no bajar la guardia. Esto recién empieza, nos quedan muchos meses por delante y lo que pasó en 33 es un muy buen ejemplo, al igual que lo que pasó en Rivera, de que nosotros tenemos que estar haciendo muchos controles en las ciudades fronterizas. Tenemos al menos 6 ciudades fronterizas donde se puede cruzar caminando de un lado al otro en forma diaria y habitual. Bueno, del lado uruguayo tenemos que tener una enorme capacidad de test diarios para saber qué está pasando y tener una noción y poder tomar decisiones basadas en evidencia. Es la única forma de manejar la crisis. Una vez que se apague este foco, ¿debería mantenerse los testeos aleatorios, al menos en algunas zonas? No sé si los testeos aleatorios, eso es una pregunta que hay que hacerse al grupo asesor científico honorario, que tiene una rama de científicos trabajando en eso. Sí estoy convencido que nosotros tenemos que seguir haciendo testeos y testeo de todo caso que tengamos sospecha de que haya podido estar en contacto con un virus y que pueda llegar a ser un paciente positivo. Y a partir de ahí, con una inteligencia epidemiológica que se está desplegando de forma muy buena en Uruguay, poder hacer estudio de los casos y de los brotes y tratar de apagar los brotes en no más de 48 o 72 horas. Si nosotros logramos que la curva en Uruguay siga siendo con pequeños brotes que se apagan, vamos a ir en una tendencia decreciente como la que veníamos teniendo hace unas pocas semanas, y nos va a seguir yendo bien porque no vamos a saturar el sistema de salud. Y los pacientes que requieran ir a CTI van a poder ser asistidos en tiempo y forma. Doctor, ha sido un enorme placer tenerlo. La verdad que muy esclarecedor. Le tengo que decir que uno sospechaba con cierto desánimo, especialmente tomando en cuenta que estamos esperando el retorno de actividades teatrales y otro tipo de actividades que es más difícil que puedan retornar, por lo menos como las conocíamos. Bueno, pero capaz que las podemos retomar teniendo las precauciones habituales. Hay quizás, para cerrar, un mensaje importante a darle a la población. Si todos usamos tapabocas,
si todos nos ayudamos y nos cuidamos entre todos, las chances de contagio bajan mucho. Entonces, ¿podemos ir al teatro? Sí, no prendamos los aires acondicionados, usemos tapabocas, sentémonos a 1,5 metros, 2 metros de distancia. Con esas medidas, higiene de manos, baja mucho la chance de contagio. Las chances de contagio aumentan cuando uno está en lugares pequeños, encerrados, con aire acondicionado que recirculan el virus y sin el uso de tapabocas. Entonces, haciendo eso, creo que nos va a ir bien. Bueno. Si nos relajamos, nos van a golear. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con el director del Instituto Pasteur de Montevideo, el doctor Carlos Battiani, aquí en la mañana de Arriba Gente.